Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de la clase de Geometría Moderna. A partir de esta parte, vamos a comenzar con un nuevo módulo y este primer tema va a ser piedra angular para poder comprender ciertos conceptos y a partir de aquí, justo definir varios teoremas y mucho de la teoría que nos va a ayudar para poder desarrollar justo esta parte que nos falta de ver sobre la teoría y muchos otros teoremas que necesitamos todavía desarrollar. Pues bien, ¿de dónde surge todo esto de segmentos dirigidos? Antes de llegar a ese punto, vamos a ver una pequeña introducción. Pues a la geometría deductiva desarrollada después de Euclides y anterior a lo que llamamos geometrías no euclidianas, denominada por algunos autores, decimos que la geometría moderna se sitúa históricamente entre los siglos III a.C. y XIX después de Cristo. Durante ese periodo de tiempo se hicieron muchas aportaciones importantes a lo hecho por Euclides, y algunas de estas aportaciones justamente las vamos a estudiar a lo largo de lo que resta de este curso. De hecho, en esta imagen que se ve aquí, se ilustra uno de esos teoremas o aportaciones importantes durante este periodo de tiempo. En particular, este teorema de aquí que está ilustrado se llama teorema de Desargues. Este es uno de los teoremas importantes que vamos a estudiar más adelante. Pues bien, como recordamos, el título de este video como tal se llama segmentos dirigidos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, ya definimos lo que es un segmento, pero ahora vamos a pensar en algo más allá de un simple segmento y ya. Vamos a adicionar lo que se conoce como un sentido. Esto como tal lo pensaron muchos matemáticos y permitió manejar mucho mejor ciertos problemas. En particular, en trigonometría, podemos ver esto de segmentos dirigidos muy bien aplicado. De hecho, no solamente para segmentos dirigidos, sino también para ángulos, en trigonometría es súper importante utilizar esta definición. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto de sentido? De alguna manera es una especie de símil o una analogía con los números negativos y positivos de un sistema algebraico de números, pero aplicado a segmentos de recta y también a ángulos. Con esto nos referimos, por ejemplo, a que si tenemos una línea recta en la que tomamos dos puntos distintos A y B, estos nos van a determinar un segmento de línea. Así ya lo estuvimos viendo y lo definimos en varias ocasiones. En geometría elemental nos referimos a este segmento como el segmento AB y usualmente estamos interesados sobre todo en lo que mide o en su longitud. Sin embargo, asociar a la idea de segmento la idea de dirección lleva a esto a unas conclusiones mucho más poderosas. Si la porción de línea entre estos dos puntos la imaginamos extendida del punto A al punto B, tenemos el segmento dirigido AB, mientras que si lo vemos de B al punto A, tenemos el segmento dirigido BA. Las magnitudes de los segmentos dirigidos AB y BA son iguales, pero sus direcciones son opuestas. Esto es súper importante de entender y hay que hacer una aclaración de inicio para que no confundamos las definiciones. Como tal, el segmento sigue siendo esto que está determinado por estos dos extremos. Sin embargo, la forma en la que nosotros lo escribamos va a determinar en qué dirección va el segmento. De alguna manera pareciera que estamos hablando de lo que conocemos o seguramente conocen como vector. Sin embargo, cabe aclarar que no es un vector de lo que estamos hablando. La definición
de segmento dirigido es meramente, como tal, adicionar al concepto de segmento una dirección. Un vector en matemáticas es algo mucho más complejo de entender y tiene muchísimas implicaciones diferentes, por lo cual es bien importante que se entienda que un segmento dirigido es completamente distinto de lo que es un vector. Bien, regresando ahora a nuestro tema importante. La diferencia en direcciones es análoga a la diferencia en signos de los números algebraicos, como ya mencionamos. Y de hecho, convenientemente se indica por medio de signos. Definición. Vamos a denominar como segmento dirigido AB, tal y como se escribe aquí, al que se extiende del punto A al punto B. Esta flecha nada más es para indicar la dirección, pero no se engañen, es meramente ilustrativo. Y como segmento dirigido vamos a decir que es BA, al que se extiende del punto B al punto A, como se ve en la flecha. Esto, como les dije, es solamente ilustrativo, es para indicar en qué dirección va el segmento. Y aquí hay algo bien importante que también tenemos que mencionar. Por notación, vamos a utilizar una línea arriba de los segmentos para poder indicar que estamos hablando justamente de un segmento dirigido y no solamente un segmento como lo estuvimos trabajando hasta ahora. Cuando hablemos ahora de un segmento dirigido, o en general de un segmento de línea, vamos a pensar justamente que es un segmento dirigido. Vamos a olvidar por completo la idea de que un segmento sobre segmento, aquí como tal, ya vamos a pensar que todos tienen alguna dirección. Entonces, los segmentos dirigidos AB y BA, como ya se señaló, son iguales en magnitud, pero van a ser opuestos en sentido o en dirección. Estos hechos están indicados por la siguiente ecuación. El segmento AB es igual a menos el segmento BA. Esta identidad es extremadamente importante, porque de hecho esto es justo lo que diferencia a los segmentos de los segmentos dirigidos. Justo también partiendo de esto, esta ecuación es equivalente a decir que si yo sumo el segmento AB, es decir, en la dirección de A a B, más el segmento que va en la dirección de B hacia A, entonces estoy llegando al mismo punto, porque se anulan ambos segmentos dirigidos. Es decir, parto de A y llego a B, y luego le sumo lo que va de B hacia el punto A, y es como si no hubiera avanzado nada. Por lo mismo, decimos que en realidad esto y esto son equivalentes, pero hay que tener consideración de qué sentido estamos dándole al segmento dirigido. Pero, y es independiente justamente, lo cual también es bastante importante. No importa en qué dirección estemos considerando el segmento dirigido, estas ecuaciones siempre se cumplen. Por ejemplo, podríamos considerar, por ejemplo, aquí que AB es el segmento dirigido positivo y que BA va en el sentido contrario, un sentido negativo, por decirlo así. Sin embargo, si AB en realidad es el sentido negativo y BA es el sentido positivo, estas ecuaciones siguen teniendo sentido. Por lo que realmente no importa cuál sea, en el sentido que estemos asignando los segmentos, las ecuaciones, estas de aquí, son las que van a determinar justamente cómo se comportan estos segmentos. De aquí se desprende un teorema muy importante que no solo considera ya dos puntos, sino tres puntos colineales. Entonces, si A, B y C son tres puntos distintos, colineales, tenemos entonces que el segmento dirigido AB más el segmento dirigido BC
más el segmento dirigido CA es igual a 0. Y esto siempre se cumple para cualquier orden de los puntos A, B y C. Es decir, literalmente no importa en qué orden estén dibujados, sobre la línea que los une o sobre la línea en la que viven, esta ecuación siempre se cumple. Hay una manera alternativa de poder ver esta ecuación, y de hecho justamente es la que vamos a demostrar. Es decir, vamos a demostrar que AB más BC es igual a CA. A AC, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, supongamos que A está en medio de los puntos B y C para empezar, como se ve en la ilustración. Vamos a hacer la anotación aquí antes de comenzar la demostración formalmente de que tendríamos que hacer distintos casos para ver que realmente que la ecuación se cumple para cada uno de ellos, debido a que realmente el orden de estos puntos no debe influir en el resultado. Por tanto, tendríamos que hacer diferentes casos. Este primer caso supone que A es un punto que está entre estos dos puntos, B y C. Si es así, entonces los segmentos AB y AC tienen sentidos opuestos, y los segmentos AC y BC tienen el mismo sentido. Aquí se puede ver, de hecho, el segmento dirigido AC va hacia la derecha y el segmento dirigido BC también va a la derecha. ¿Qué se desprende de esto? Bueno, si nosotros consideramos la suma de estos dos segmentos dirigidos AB y BC, es lo mismo que nosotros si consideráramos por la ecuación de los segmentos dirigidos que mencionamos hace un momento, que AB es igual a menos BA. Este otro de aquí lo dejamos igual, solo estamos cambiando la forma alternativa de poder escribir AB. Pero, esto quiere decir entonces que menos BA, el segmento que va de BA a, tiene la misma dirección que el segmento BC. Entonces, ahora sí, es quitarle a BC solamente el tramito que va de BA. Entonces, si hacemos esa resta, nos queda el segmento AC, justo como se ve en la ilustración. Cabe aclarar aquí una definición que no mencionamos, y es el hecho de que una semirrecta es una recta que está trazado solamente por un extremo y el resto de la recta. Por ejemplo, tenemos la semirrecta aquí, que está partida por el punto A. Tenemos la semirrecta derecha y la semirrecta izquierda, que está definida solo por el vértice A. Justamente esto que acabamos de decir, esta ecuación de arriba, no importa en qué puntos de la semirrecta están los puntos B y C, esta demostración siempre se cumple cuando A esté en medio de estos dos puntos. Ahora consideremos que A está ya sea a la derecha de los dos puntos o a la izquierda, o bien que B y C están en la misma semirrecta determinada por el punto A. En este caso, justamente estos dos vértices están en la semirrecta izquierda definida por el punto A. Una hipótesis adicional vamos a suponer para este caso es que C está en medio del segmento AB. Y así tenemos entonces que el segmento AB, que se va de derecha a izquierda, perdón, y AC tiene el mismo sentido.
mientras que AAC y BC tienen sentido opuesto. Por lo tanto, lo que queremos demostrar nuevamente es esta ecuación. Si considero A más B, AB, perdón, el segmento AB dirigido a B, más el segmento dirigido BC, esto es igual que AB menos el segmento dirigido CB, nuevamente por la ecuación primordial que vimos sobre los segmentos dirigidos. Estos dos segmentos ahora ya tienen la misma dirección, que es justamente lo que nos interesaba. Una vez que tienen la misma dirección, restarlos es muy sencillo, porque de esta manera el segmento que va de derecha a izquierda, del punto A al punto B, menos el segmento que va de C a B, nos deja con el segmento que va de A a C, justo como se ve en la ilustración. La demostración, de hecho, es análoga si tenemos que B está en medio de A y C. Se cumple siempre la misma ecuación. Aquí consideremos justamente esta última parte y veamos que si solo considero, por ejemplo, esta parte derecha de la ecuación y esta parte izquierda, yo estoy viendo estos extremos A y C como los extremos de un segmento. Y en este caso, lo que me dice esta ecuación es que yo siempre puedo considerar un tercer punto de tal manera que la suma de estos dos segmentos me da el segmento original. Esta es otra interpretación justamente de esta ecuación de arriba. Vamos a observar que en el caso de que no se estén considerando los segmentos dirigidos, la fórmula AB más BC igual a AC solo es válida justamente cuando B está en medio de estos dos puntos. Pero si se consideran los segmentos dirigidos, en todos los casos posibles conforme lo vimos, siempre se cumple esta ecuación. De hecho, justamente se cumple que si yo considero la ecuación original, estos dos segmentos me dan justamente AC. Porque B es un punto que no importa en qué dirección esté, o sea, si está a la derecha del segmento va C, en medio de él, a la izquierda de él, no importa en qué posición esté el punto B. Esto de aquí siempre me da AC. Entonces al sumarlo con CA, nuevamente tenemos por la ecuación primordial que esto es 0. Otra propiedad que hay que hacer notar cuando se habla de segmentos dirigidos es que si AB es igual a AC, entonces estos puntos coinciden, cosa que no siempre sucede si no tratamos con segmentos dirigidos, ya que bien podría ser que B y C más bien sean puntos distintos aunque tengan la misma magnitud, pero si están en la misma dirección necesariamente coinciden. En el caso de que los puntos A y B coincidan, podemos considerar como si ellos determinaran un segmento AB que tiene longitud 0. Esto sí tiene sentido porque al final de cuentas, cuando estamos haciendo el símil de segmentos dirigidos con el sistema algebraico, estamos considerando que tenemos tantos casos positivos como negativos como un 0. Todas las relaciones que tratemos son válidas inclusive para estos segmentos cuando son 0 justamente. Debido a estas coincidencias, alguno o todos los segmentos incluidos puede que lleguen a tener longitud 0. Esta extensión de la ecuación que vimos hace un momento se puede extender para más puntos, 3, 4, 5, no importa cuántos sean. Siempre puedo considerar que la suma de estos segmentos, dependiendo en qué dirección estén, me dan 0. Un teorema súper importante que ahora involucra a 4 puntos, no solo a 3,
tiene que ver con Euler. De hecho, si consideramos A, B, C y D, cuantos puntos cualesquiera en una línea, es decir, puntos colineales, y consideramos los segmentos que determinan, vamos a tener la útil identidad que conocemos como teoremas de Euler. Si A, B, C y D son 4 puntos colineales, entonces se cumple que el segmento dirigido AB por el segmento dirigido CD más AC por DB más AD por BC es igual a 0. Esta ecuación es bastante importante y de hecho sería bueno que la memorizaran. Una buena manera de poder justamente hacer esto es con la siguiente mnemotecnia. Cada uno de los sumandos inicia con el vértice A. Consideren entonces que las otras 3 letras son las que van a estar rotando de manera cíclica. ¿A qué me refiero con esto? Estos primeros 4 elementos consideran el segmento AB y el segmento CD. Si yo considero la letra B y la pasara hacia adelante, estas dos letras se recorren hacia la izquierda. De tal manera que entonces el siguiente sumando es la letra que sigue a continuación, si quito la B, sería C. Después del sumando, después de la multiplicación, perdón, tendría la letra D, y a la letra B de la cual me deshice, mandándola hacia adelante, queda justo delante de la letra D. De esta manera, el siguiente sumando es justamente AC por DB. Y nuevamente repito la misma idea. Ahora a la letra C la mando hacia adelante y recorro el resto de las letras hacia la izquierda, una posición. Por lo tanto, tendría AD por BC. Son 3 sumandos distintos que, de acuerdo a esta ecuación y las multiplicaciones de ellas, me tiene que dar 0. Para poder demostrar esto, justo consideremos 4 puntos distintos colineales y vamos a pensar en la siguiente ecuación. A priori no sabemos cuánto vale esto. Sin embargo, pongámosle un valor desconocido x. Y consideremos ahora los segmentos AB, AC y BC. A estos, mañosamente, vamos a expresarlos como la suma de otros dos segmentos, tales que incluyen al punto D, colineal con ellos, haciendo uso de la ecuación del teorema anterior para 3 puntos. Es decir, a AB lo puedo descomponer como la suma de dos segmentos, que serían el AD más DB. Como ya vimos, esto siempre se cumple, no importa en qué posición esté el punto D. AC es igual a AD más DC, de manera similar a lo que hicimos con AB. Y por último BC también lo puedo descomponer en la suma de BD más DC. Estas últimas ecuaciones las puedo escribir de otra manera. AB lo puedo escribir como DB menos DA. Ya que son segmentos dirigidos, esta ecuación es válida. El resto de las ecuaciones se dan utilizando la misma idea. Solo cambiamos de signo y volteamos las letras del lugar para indicar justamente que la dirección ahora va en el sentido contrario, con signo negativo. Usando estas ecuaciones que obtuvimos en un momento y resolviendo la ecuación sustituyéndola en el lado derecho de 1, tenemos lo siguiente. Partiendo de la ecuación 1 justamente, sustituimos los valores de AB, AC y BC. Obtenemos entonces esta otra ecuación. Si hacemos las multiplicaciones,
obtenemos dB por CD menos dA por CD más DC por dB menos dA por dB más DC por AD menos dB por AD. Esto último, que ya es bastante grande, podemos reagruparlo de la siguiente manera. dB que multiplica CD más DC, que sería este sumando y este tercero. Menos dA que multiplica CD más DC. Esta incluye al segundo sumando y al cuarto sumando. En este caso, perdón, sería el quinto sumando. El último, la última factorización, sería menos dB por dA más AD, que incluyen, ahora sí, al cuarto sumando y al último sumando. De esta manera, cada uno de los sumas de los segmentos dirigidos dentro de esta ecuación nos dan 0, porque justamente partimos de estos dos vértices y le sumamos justamente el que vendría siendo su inverso. Por tanto, nos dan 0. Pero cada uno de estos segmentos, aunque no sean nulos, estamos multiplicándolo por 0. De esta manera, la suma nos da 0. Y entonces la ecuación original es igual a 0. Como tal, esta sería nuestra primera introducción y acercamiento hasta a los segmentos dirigidos, lo cual nos va a ayudar bastante para poder comprender otros conceptos de mayor relevancia y que utilizan esta misma idea de dirección o sentido.